una cosa de locos, porque estás tan acostumbrado a que algo se vea de una sola manera, ¿no? Y que Ujú. dentro del rango de los médicos tienes el médico bueno y el médico amargado. El, y es un poco más o menos lo mismo en todas tus esferas. Y Ujú. eso me parecía algo súper deseable en lo que quería hacer de grande, en cómo tú aspiras que se vea tu vida de adulto. Hola Majo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Rodrigo, estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Igual, muy bien. Estoy feliz de poder conversar contigo. Como estábamos comentando, nos ha costado un poco cruzar las agendas para que podamos coincidir, pero aquí estamos. Quería conversar contigo porque realmente tienes un perfil que no hemos tenido antes en el podcast, así que nos vas a contar cómo fuiste escalando en este rumbo. Pero empezamos por lo primero. Tú estudiaste medicina en Ecuador entre el año 2011 y 2018. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? ¿Que fue que quizá por familia o siempre tuviste esa vocación? ¿Cómo fue esa decisión? Perfecto, bueno, igual qué bueno que hayamos podido coincidir, Rodrigo, Mm. y igual contenta de estar aquí en el podcast. Creo que siempre es bueno tener una mirada más amplia de todas las posibilidades, así que esperemos que esta conversación sea útil para quienes la escuchen. Ujú. Un poco desde mi parte, yo estudié medicina. Decirte así a ciencia cierta que quería estudiar medicina sería simplificar algo que es muy complejo. Ujú. Creo que más allá de saber qué quería hacer una carrera, sabía lo que quería obtener. Ujú. Para mí siempre fue muy importante encontrar una manera de ayudar a las personas, a la población y de conseguir impacto. También te puedo decir que un poco con las carreras más tradicionales y un poco también con lo que nosotros crecimos, creo que ahora hay una oferta mucho más diversa, ¿no? Con las carreras más tradicionales, esta intersección entre impacto y ayudar probablemente te iba a llevar siempre a medicina. Dentro de la carrera, pues yo fui extremadamente feliz, creo que es una carrera hermosa, aprendes muchísimo todo el tiempo, aprendes de la ciencia, pero sobre todo aprendes de la humanidad. Ujú. Y bueno, y para mí esta parte del impacto era algo también muy importante. En algún punto, igual y conversaremos de eso, creo que empecé a sentir que el impacto no era el que yo hubiese visualizado o el que pensé que iba a poder tener cuando empecé a estudiar. Em, pero sin duda, como lo recomendaría, ¿sabes? Lo volvería a hacer todas las veces. Creo que es algo, sí, como muy especial. Creo que Ujú. ser médico, estudiar medicina es un proceso formativo diferente, porque es un proceso tanto de disciplina, es un proceso muy físico también, porque está lleno de sacrificios y también es un proceso muy intelectual. Entonces creo que obviamente, seguramente será algo similar con las otras carreras. Yo no he estudiado otras carreras más allá de medicina y maestría y el resto de cosas que he hecho desde la parte académica, pero creo que es algo que te permite desarrollarte, si estás dispuesto a desarrollarte en todas tus esferas. Y eso Ujú. me parecía algo súper deseable en lo que quería hacer de grande, en cómo tú aspiras que se vea tu vida de adulto. No, estoy totalmente de acuerdo con tu interpretación. Creo que diría lo mismo, ¿no? Es una carrera que te permite no solamente crecer en lo profesional o académico, porque es muy demandante, hay muchas cosas, muchos temas, mucha técnica, mucha teoría, pero también en lo personal, porque ves cosas, ¿no? Ves pacientes, ves humanos, ves personas, ves, ves escenas bonitas y escenas tristes y difíciles, pero y todo eso va sumando a que uno vaya creciendo y tener una perspectiva más grande de quizás hasta de los problemas propios, ¿no? Que no necesariamente son tan grandes. No, y la parte física, ¿sabes? Creo que eso es Ujú. algo que hacemos muy poco, pero requiere mucho. O sea, la vida regular de un estudiante de medicina es un ayuno interminente permanente. Estás exhausto el 90% del tiempo, pasas Ujú. en, eh, sí, estar como sleep deprived, Ujú. adormeciado, es bastante fuerte también para tu cuerpo. Sí, estoy de acuerdo, de acuerdo. Y cuando estabas estudiando medicina, digamos, en esos años, ¿cómo imaginabas? ¿Qué era lo que pensabas que iba a ser tu desarrollo profesional?
quizás tenías la aspiración de tener una especialidad clínica o quirúrgica, o cómo, digamos, en esos primeros o durante la carrera, ¿qué pensabas que iba a pasar luego? Creo que para mi buena suerte, Ujú. nunca me proyecté demasiado. Sí, Ujú. no fue como mi primer día de medicina que quería ser cirujana vascular de no. Creo que siempre tuve claro que era una carrera de un día a la vez, y eso me permitió honestamente disfrutar la carrera. Ujú. Puedo decir también que al mi primer año, pues, hubieron muchas cosas que eran nuevas, y también esta transición de salir del colegio al entrar a la universidad, a todo el ritmo de exigencia, pero autoexigencia, es un reto interesante que al que te enfrentas. Ujú. Me gustaba mucho anatomía, todavía me gusta mucho anatomía, es de las cosas que más me gusta enseñar y revisar. Yo igual dentro, como durante la carrera, también me gustaba y me sigue gustando mucho la docencia. Ujú. Entonces, bueno, fui ayudante de cátedra de anatomía por todos los años que estuve en la carrera. Después hice mi ayudantía de cátedra en investigación, que fue lo segundo que me empezó a llamar muchísimo la atención. En algún punto, alrededor de mi tercer año, te diría yo, me empezó a interesar mucho, mucho la salud Ujú. pública, las políticas de salud. También lo muy bueno de mi universidad es que desde el principio siempre tuvimos mucha exposición a la vida hospitalaria. Entonces, no era, ya sabes, no era como que yo estaba esperando mi cuarto año de medicina para saber cómo se iba a ver cuando sea médico. No, o sea, Ujú. desde el principio nos ponían batas y nos mandaban, Ujú. pasaba. Entonces, creo que para mí no hubo demasiadas sorpresas. Y más bien mientras eso pasaba y yo podría como contrarrestar lo que era con mis expectativas, y una vez más volviendo a esto del impacto, para mí fueron como claras ciertas cosas, ¿no? Que el ser médico te permite hacer un impacto una persona a la vez, un paciente a la Ujú. vez. Con tu intervención puedes realmente mejorar la vida de alguien, ¿no? Apoyar Ujú. la vida de alguien. Y cosas que también para mí eran evidentes, era que no todos querían hacer la parte, no sé si más difícil, pero quizás la parte más protocolaria, lo más largo, lo que alguien ha de solucionar, que Ujú. era parte de políticas de salud, políticas públicas, y también ponías en perspectiva, ¿no? Y el impacto que tú puedes tener haciendo que pase una política de salud, estamos hablando de toda la población, Ujú. ¿sabes? Entonces, para mí eso era demasiado atractivo. Y Ujú. también era muy atractivo saber que era algo que me iba a costar, ¿sabes? Que el Ujú. El reto. sí, sí, Ujú. tenía como un reto que, aparte también generalmente en el ambiente médico, tú no preguntas a alguien de segundo o tercer año y te dice que le interesa la salud pública, o sea, es Sería raro, sí, poco coincide frecuente. Ujú. totalmente, es que esto Ujú. sí, sí, todos tenemos como estos sueños aspiracionales de atender, de sí, quiero ser cardiólogo, que también para mí, y te digo que un poco fue una de las razones por las cuales yo estaba tan segura de lo que quería hacer algo diferente a lo clínico, Ujú. era porque el grupo con el que me rodeaba, o sea, mis compañeros eran excelentes, Ujú. ¿sabes? Yo veía que que íbamos a tener excelentes médicos. Iba a haber excelentes médicos y había algo que no había y yo podía hacer eso. Ujú. Entonces también yo tenía la confianza de, hay esta gente que va a hacer un trabajo excelente. Ujú. Me necesitan en otra parte. Qué Sí. buen insight, sí. No, no, me encanta, qué buen insight porque también refleja tu capacidad de encontrar ese nicho, ¿no? El nicho que, como bien ha dicho, o sea, que tenías colegas, compañeros en ese momento que eran brillantes, muy, muy excelentes. Entonces había un nicho que esas personas tan brillantes no estaban llenando en ese momento. Entonces era tu propia capacidad y tu espacio en el que podías desarrollarte. Y también creo, yo lo interpreto como lo que hablas del impacto, ¿no? Porque a través de las políticas o a través de todo eso, no solamente impactas en la población, como dices, pero también en esos colegas. Porque si haces una política que facilita mejor acceso, mejor tratamiento, o mejores recursos, o más hospitales, o mejores tratamientos, etcétera, les vas a facilitar la vida. O sea, no solamente hay un impacto en la población, en los pacientes finales, sino también en los que eran en ese momento tus colegas, pero eventualmente también otros médicos que se iban a poder beneficiar y vas a poder ayudarlos a poder desarrollarse de mejor manera.
Sí, sí, absolutamente. Igual también durante, bueno, incluso antes de la universidad, durante un poco mis años de conciencia, te diría Ujú, siempre, quizás rebelde no es la palabra que ujú, utilizo, pero creía mucho en el poder de la abogacía. Entonces ujú, siempre involucrada en espacios de representación de juventudes, de minorías, siempre, sí, siempre creí que, y todavía lo creo firmemente, que hay que encontrar maneras de canalizar tus necesidades y las necesidades de la población. Y mientras más pronto entiendas que sí hay canales, obviamente igual y no son los mejores canales, ¿sabes? Igual y podemos facilitar cosas que ahora son demasiado protocolarias o políticas, ujú, pero hay un canal que ya está hecho y si no estamos llenando los espacios nosotros, o si no están llenando los espacios las personas a las que les pertenece la narrativa, van a ser espacios igual llenados. ujú, Pues eso también, te digo, yo tenía muchas cosas pasando en mi mente a la vez. ujú, Tenía también como, te di, a la final, para mi buena suerte, también tenía como muy clara cuál era mi brújula, cuál era mi propósito, solo estaba tratando de encaminarlo hacia donde lo quería ver. También, para que sepas, igual como alrededor de, entre mi tercer y cuarto año, yo me tomé un ujú. año sabático, Ok. creo que la mejor decisión del universo. Sí, y obviamente, absolutamente desde el privilegio, ¿no? Poder parar de estudiar un año no es fácil, requiere como mucho apoyo familiar, Ujú, requiere también mucho apoyo de la universidad. Me acuerdo que cuando me fui donde el decano me dijo, claro, María José, me parece una idea excelente que vayas a hacer pasantías. Y yo estaba ujú, preparada para algo un poco más combativo, ¿no? ujú, O igual como de mis papás, súper bien, de, sí, mija, a ver, ¿cómo le podemos apoyar? ¿Sabes? Entonces creo que a la final es difícil que una persona sea hecha sola. Yo creo que te construye una comunidad y así ha sido conmigo. Y sí. bueno, en ese año, en ese año Ujú, sabático pasaron muchas cosas, ¿sabes? ujú, Te tienes oxígeno porque ya no estás viviendo al día, ya no ujú, estás viviendo a la presión, ya no estás viviendo solamente en lo que te tienen organizado para que sigas moviéndote y avanzando hacia tu meta, ya ujú, puedes parar, puedes reflexionar, puedes tratar de orientarte otra vez. Y una de las muchas cosas que hice durante ese año sabático fue mi pasantía en la Organización Panamericana de la Salud. ujú, Para mí fue fundamental porque lo tenía idealizado, por ujú, supuesto, o la OPS, ujú, donde las cosas pasan, donde la gente toma decisiones, donde las políticas internacionales, donde ya habían tantas cosas que yo tenía idealizadas y obviamente el día a día se veía muy diferente, ujú. no malo, diferente, que Diferente creo a lo que que, habías pensado al inicio. por supuesto, también Ujú, cuenta que viene, pues, des de la idea de lo estás idealizando, ¿no? De que ujú, piensas que es lo mejor que puede pasarle al planeta. ujú, Creo que sí, pero igual, ujú, y en ese punto de mi propio crecimiento y del estar ahí, para mí era evidente que lo disfrutaba, pero que no quería pasar mi juventud ahí. ujú, ujú, No, pero fue espectacular, porque, ujú, ¿sabes? Una manera en la cual yo pude exponerme a algo que pensé que quería mucho de una manera temprana. Entonces, eso me permitió redireccionar. ujú. Y ya saber que no quería construir hacia la parte de salud pública, ya saber que no quería construir hacia la parte de políticas de salud y tenía que encontrar otro nicho donde iba a poder llegar a tener el impacto que me hubiese gustado tener. Déjame profundizar un poquito en ese año sabático. ¿Cómo fue ese proceso de decisión? Antes de tomar el año, ¿qué buscabas con ese año? ¿Buscabas experimentar otras cosas? ¿Ya sabías que ibas a hacer esa pasantía u otras? ¿O de repente es ya, ese año voy a ver qué va pasando? ¿Cómo fue esa decisión? Más o menos, digamos, ¿cuánto tiempo antes lo viniste pensando? ¿Era algo que ya te estaba haciendo ruido, lo tenías en la cabeza meses, años atrás, hasta que en algún momento dijiste ya, es ahora o después va a ser más difícil? ¿Cómo fue ese proceso? Y nos comentaste también lo bonito del apoyo de la familia, ¿no? ¿Cómo fue también comunicarlo, no solamente a la familia, sino quizás también a tus colegas, amigos de la facultad, porque eventualmente era dejarlos y después cuando regresaste eras parte de otra clase, ¿no? De otra clase, de otro año, ¿no? Claro, no, y espectacular porque cuando regresé, mis compañeros eran los estudiantes a los que yo les daba clase como tutora, ¿no? Pero espectacular, la verdad.
antes yo de empezar la universidad también me tomé un año sabático. Ujú, En mi familia creo que siempre ha habido apertura para que seas, pues, una persona completa, ¿no? Y eso requiere en muchas ocasiones que tengas que pausar. ujú, Entonces, no hubo puedo decirte que no tenía yo esta sensación de, si no paro ahora, me voy a morir. Que creo ujú, que la gente piensa que esa es la razón de los años sabáticos. Para mí era todo lo contrario, estaba haciendo algo que me gustaba mucho ujú, y estaba lista para entenderme mejor. ujú, Porque, y sobre todo, si te pones a pensar en la transición, es justo en esta transición entre ciencias básicas y ciencias clínicas. ujú, claro. Esta parte del concepto de los fundamentos ya estaba. Y lo siguiente ya iba a ser, pues, te diría, una probada más real de lo que es ser doctor. Ya probablemente he empezado a hacer turnos, las rotaciones ya iban a ser más extensas, también la presión iba a aumentar. Para mí, el concepto del año sabático viene principalmente del tener pausa y espacio. Mm, Creo que son 2 cosas fundamentales para poder conocerte y para poder crear. Y como te había dicho, ¿no? Para mí ya yo no tenía idealizado el ser médico clínico. No tenía ningún sentido que termine mi carrera lo más rápido posible y acelerar en 3 semestres, no. ujú, Lo que tenía que encontrar y lo que quería yo encontrar, porque ya sabía que no iba a estar en un camino tradicional, era la manera en la que iba a crear impacto. ujú, Para eso tenía que poner distancia y la distancia tenía que ser real, ¿sabes? ujú, Tenía que ser distancia física, distancia de tiempo y tenía también que, bueno, que venir acompañado de esta reflexión. Idealmente en ese año hacer las cosas que me llamaban la atención o que podían también influir en mis siguientes pasos, que yo creo que lo logré hacer, hice todo lo que quise, me ayudó mucho también a entender lo que quería seguir haciendo. Así que no fue una decisión, te puedo decir que no fue una decisión ni difícil ni fácil, creo que ujú, para mí era necesario. Igual no era ni mi primer año y yo estoy segura que no va a ser mi último año sabático porque creo que es algo necesario. Obviamente entiendo que tienes que tener, pues tienes que estar bien posicionado para poder sobrevivir un año sabático entre el apoyo tanto emocional, económico y ujú, todo lo demás. Pero es algo que sí, igual y no tiene que ser un año, ¿sabes? Igual y claro, puede ser tiempo menor, pero creo que un tiempo de distancia, de pausa, de reflexión, de introspección es fundamental. Y más ahora que todos hacen ruido. Todos hacen ruido, todo hace ruido, todo es influencia, todo es los demás y creo que tenemos muy pocos espacios de introspección. Para mí, bueno, para mí fue necesario un año, no sé si hubiese podido lograr lo mismo en menos tiempo, ujú, pero sí, la comunicación fue fácil, lo que te digo, quizás con la persona que dije, no, ¿y ahora cómo va a ir esta conversación? Fue más con mi decano y mi universidad, porque mi universidad se esfuerza mucho somos poquitos, o sea, nosotros nos graduamos 33, ujú, imagínate, 33 al año. claro. Nos conocíamos todos, Ujú, justamente el decano también tenía como la claridad de quién era quién, qué hacía y por qué. ujú, Yo puedo decirte que desde el principio, pues yo me sentí muy apoyada por la universidad, a pesar de ser una universidad que se respaldaba mucho de nuestro éxito internacional, ¿no? ujú, Como TEPS, todo lo que era internacional era el fundamento de la universidad y después estaba yo, que quería ser otra. ujú, También creo que fue una conversación interesante. Cada cosa que yo hablaba tenían que hablar en junta de escuela y después me daban a mí la notificación. Pero sí, después al tener también como el apoyo de la universidad, o sea, el apoyo del sistema, que en este ujú. caso es la universidad, el apoyo de mi familia y después yo tener la certeza de lo que quería hacer, creo que sí, fue una decisión. No, o sea, me queda claro el nivel de conciencia o de introspección que tenías para haber tomado esa decisión y que sea. Y también me llamó mucho la atención que decías que mucha gente lo toma a veces como, como un escape, ¿no? Cuando uno ya está a punto de explotar. Pero tú todo eras todo lo contrario en ese sentido, ¿no? Ya era un espacio para seguir profundizando, seguir encontrándote. No era necesariamente un escape, sino era un espacio para aprender o buscar nuevas cosas. Que creo que no mucha gente
eh, se toma ese espacio, menos un año, ¿no? Que es, como dices, es un tiempo largo en el contexto de que todo está corriendo y con la idea de que si tú no corres, te vas a quedar atrás, te vas a quedar afuera, y como si estuviéramos en una competencia, una carrera que a veces no existen, que a veces solo está en nuestra mente. Majo, cuando estaba revisando digamos, tus trabajos, todo lo que has venido haciendo, me encantó porque era muy, o parecía ser muy ordenado y muy secuencial. Entiendo, corrígeme, empezaste trabajando como médico rural y después como médico residente un par de años y después como investigadora también un par de años y luego ya en tu posición actual. ¿Cómo fue esa decisión de empezar a trabajar como médico, médico rural y después médico residente, en el contexto que nos contabas que ya tenías otras aspiraciones, otros intereses? La verdad es que para mí, igual lo que te decía al inicio, la parte poblacional seguía siendo fundamental. Ujú, Y creo que no hay un momento donde eres más cercano a tu población que como médico rural. ujú, También como contexto, mi papá es militar, entonces yo siempre tuve en mi mente el servir a la patria, ujú. la verdad. Perfecto. Claro, entonces, ¿cómo Ujú, sirves a tu patria desde tu contexto médico? Pues te vas a la Amazonía y de hecho ahí ujú, es donde yo hice mi año de medicina rural, yo me fui ujú, a la Amazonía, fui muy feliz, fue un año espectacular, aprendí muchísimo de la cultura, aprendí muchísimo de mí, aprendí muchísimo de todo lo que nos falta y bien puedo decirte que ese fue otro momento que me hizo, para mí, de manera particular, obviamente todos tenemos diferentes historias, pero para mí fue muy evidente que el sector público no iba a ser donde yo iba a poder crear impacto. ujú, Ah, habían cosas muy evidentes que no iban con mis valores. Yo creo que lamentablemente la historia de América Latina está empañada con corrupción y el peor lugar de la corrupción es en la salud. Es aún más evidente cuando sí, o sea, cuando estás dentro del equipo al que le afecta, ¿no? ujú, Entonces, habían cosas muy sistemáticas que yo sabía que no iban a cambiar en un buen tiempo o que necesitaban más para que puedan cambiarse. Entonces, después de hacer las paces con la idea y la decepción, porque la verdad también es eso, ¿no? Te decepcionas del sistema un poco, pude abrirme a disfrutar el año, ujú, a el año que estuve, dar lo mejor que pude a mi población, el hacer las cosas que podía, me hice cargo de todos los programas que pude, me hice cargo del programa de desnutrición infantil, me hice ujú, cargo de salud de adolescentes, me hice cargo de todo lo que yo podía aportar desde la parte de comunidad también. ujú, Y bueno, y también como la gente con la que coincidí ese año también fue una fortuna que creo que dependiendo de quién le preguntes, creo que eso también puede hacer o destruir tu año de medicina rural, ¿no? Depende de quiénes son tus colegas y de con quién te rodeas. La gente con la que yo trabajé fue gente espectacular, de la que aprendí mucho. Yo venía también quizás de una universidad que era muy científica, ¿no? Como que ujú, hacíamos mucho hincapié en la parte de la ciencia, nosotros desde el primer año estudiábamos para irnos a los Estados Unidos, ¿sabes? Como era todo muy orientado hacia la ciencia. Y había habilidades de calle que no tenía, ¿sabes? Como habilidades de calle que no, ujú, pues no había tenido la necesidad de adquirir, ¿no? Entonces yo me acuerdo justo con una de mis colegas médicas que venía de otra provincia. ujú. Me acuerdo que llegaron como unos señores accidentados y tenían, no sé si tú le dices igual, como una limalla en el ojo, No. como un pedacito de acero en el ojo. Ok. No. Ujú. Ya. Entonces, obviamente yo vi y dije, interconsulta al oftalmólogo, ¿sabes? Como era como Ujú, mi proceso capitalino, tienes todos los recursos, ujú, el oftalmólogo con sus aparatos y lo solucione. Y me explotó la cabeza cuando ella dijo, tranquila, sacó un cabello, cogió algo delgado y ¡tac! Le sacó. ujú. Yo el talento, ¿sabes? Entonces, como creo que fue un espacio espectacular para poder aprender de cosas que yo no había desarrollado. Terminé haciendo cosas que tampoco hubiese pensado al inicio del año que iba a poder ver. Nunca antes me había expuesto a poder atender mordeduras de serpiente, Claro.
O sea, como todas estas cosas que tiene la Amazonía que tú no lo piensas hasta que de Ujú. repente, obviamente es lógico, ¿sabes? Como cuando venía, la doctora me mordió la serpiente. Y decía, por supuesto, si hay un montón, tiene sentido. Pero como estas cosas que quizás no lo tienes tan presente hasta que te expones, ¿no? Ujú. Claro, esas Así, cosas no son parte de tu día a día en otro aspecto y no, olvidas que existen, ¿no? No no, están, no para están a nada, la mano. lejísimos, lejísimos. Entonces, yo lo viví con mucha alegría, ¿sabes? También porque tenía siempre esta sensación de esta puede ser la última vez que sea un médico, ajá, que sea un médico clínico. Ujú, Era como con mucha alegría tratando de dar lo mejor de mí. Y de igual manera la parte de la residencia para mí también pasó justo en un momento muy interesante, porque yo había terminado mi medicina rural y ujú, no pasaron ni 2 semanas y me empezaron a llamar. Me llamaron de un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, era como un hospital relativamente nuevo, se ujú, convirtió en el centro respiratorio del país, el centro de referencia. Y cuando me llamaron a mí era porque tenían esta visión de convertirlo en el primer hospital de cuarto nivel, querían hacer investigación, farmacoterapia, farmacocinética, todas las ujú, locuras, ¿no? Habían solicitado, porque paralelamente a esto yo siempre hice tanto abogacía como siempre hice investigación. Entonces ujú, siempre andaba figurando en estos dos campos. Entonces, la persona que se iba a hacer cargo del departamento le había pedido al hospital que me contacten. ujú. El hospital me contacta. Para todo esto yo llevaba desempleada 12 horas. O sea, como dejé los papeles y en lo que me daban como mi certificado de elfo libre, de ya usted quiera, me llaman del otro hospital, tenemos como esta conversación, yo encantada, ¿sabes? Porque dije, impacto, es algo diferente, algo grande, podemos hacer cosas. Y dije, por supuesto, obviamente todavía habían como cosas del sistema que tenían que coordinarse, entonces lo que podíamos hacer mientras tanto era que yo trabaje como médico asistencial. Y Ujú, dije, ¿pero cómo? Claro, porque no era un concepto con el que estaba familiarizada, ujú, me explicaron un poco, me dijeron, escoge como el departamento que quieras, del horario que quieras, y de ahí como vamos afinando. Dije, bueno, escogí ahí escogí nefrología. ujú, Entonces, estamos ahí, todo divertido, y no pasaron ni 2 semanas y empezamos con la emergencia del COVID, ¿no? Y a entiendo. partir de ahí Ujú, toda la medicina se convirtió en COVID. O sea, no importa lo que hacías, no importa el departamento en el que estabas, todo se convirtió en COVID y también todo el dinero se redistribuyó. ujú, Entonces, a la final, como el plan del hospital de poder ser un hospital de cuarto nivel tuvo que cambiarse y tuvimos que invertir muchísimo dinero en nuevas ujú, maquinarias. Sí, o sea, te digo que a la final se convirtió en el hospital de referencia, en el centro respiratorio. Entonces, nosotros veíamos pacientes todos los días, todo el tiempo. Yo me quedé ahí para todo esto paralelamente igual. Yo seguía haciendo investigación con la universidad, seguía trabajando en mis proyectos de enfermedades crónicas no transmisibles, teníamos un proyecto entre Ecuador y Brasil. Yo seguía haciendo mis cosas. em, y también como lo que te decía, seguía estando visible en foros, acudía también a reuniones internacionales para distintas causas. ujú, Y hacia el final del 2020, pues es cuando ambos me contactan, igual un poco con la misma historia. La gente que trabajaba en ambos era gente que en alguno de estos lugares donde yo tan expuesta estaba, pues me había conocido, ¿no? Y tenían esta intención de expandirse en el mercado de América Latina. Y cuando pensaron en expansión, pues pensaron en mí y aquí estoy. Cuéntanos, ya para ir entrando un poco más a tu vida actual en ambos, ¿qué es ambos o cómo lo definirías ¿Cómo para lo quien no lo defino? conozca? Por supuesto. Bueno, para quien no lo conozca, espero que lo conozca. Lo primero. No, ambos es una empresa de origen alemán que está en Ujú, la intersección de la educación médica y la tecnología. Entonces, nosotros evolucionamos con mucha rapidez. Ahora nuestro foco está no solamente en ayudar al médico en formación y al médico especialista, sino también a todos los profesionales de la salud. ujú,
Lo que me gusta a mí en particular de ambos es que se alinea mucho con mi propio propósito, de manera que el impacto de la sociedad o el impacto hacia la sociedad viene desde la piedra angular de la Ujú, formación del médico, que es la educación. Para mí es espectacular porque, y sobre todo yo que como que trabajo con gente, es espectacular porque yo puedo ver la diferencia que hace tener una herramienta, un recurso como ambos, tanto en el aprendizaje como en el día a día del estudiante de medicina y del médico. ujú, Entonces, te puedo decir, y no sé si lo has podido utilizar tú, pero es algo que en realidad, en retrospectiva, yo creo que hubiese cambiado mucho la manera en la que yo viví mi carrera de medicina. Creo que me hubiese encantado tener ambos. ujú, No te ujú. digo que hubiese sido un médico clínico, porque creo que eso siempre lo tuve muy claro, pero sí creo que mi calidad de vida hubiese sido muchísimo mejor. Ujú, Creo también que me hubiese atrevido quizás a soñar más alto, más temprano, ¿sabes? Porque es como que te permite exponerte a otras cosas ujú, y, o sea, a la final, y también lo que me gusta a mí es que es un recurso que se usa en más de 180 países. ujú, Es un recurso que lo pagan en las universidades Ivy League, ¿sabes? Es con lo que estudia la élite de la élite de la élite en medicina. ujú, Que tú puedas tener acceso a eso me pone un poco en este pensamiento ya idealista también, de tratar de tener igualdad de condiciones, al ujú. menos desde la parte del aprendizaje. Y cuando nos comentabas que ambos se acercó, porque quizás te habían visto en algún foro o en alguna conferencia, ¿cómo fue ese proceso para ti de decidir aceptar la oferta o empezar a trabajar con ellos? Viniendo desde, ¿no?, este primer acercamiento a que te interesaban las políticas o esta primera desilusión cuando estabas en el rural, ¿no? Un poco viendo la realidad. Y después, bueno, ya trabajando un poco como clínica en el hospital y todo lo de COVID. Después viene una empresa privada, básicamente en el sector educación Ujú. slash salud. ¿Y tú cómo fue ese cambio? ¿O qué cosas pensaste o qué cosas te motivaron, además de lo que ya nos has contado, para saltar a un nuevo rubro? Porque, digamos, el sector privado de educación no había aparecido en tu historia hasta este momento. No, no, o sea, lo más cercano a privado de educación era mi universidad, ¿sabes? Donde ya yo venía trabajando incluso desde cuando era estudiante, pero obviamente era diferente. Yo creo que para este punto de mi aprendizaje, y también agradezco mucho a la exposición que tuve durante mi tiempo en la OPS, Ujú, que algo que yo entendí es que hay fuerzas que tú no ves. ujú, ujú, Y quizás no debo entrar demasiado en detalle, pero hay diferentes stakeholders que hacen que las cosas pasen o no pasen. ujú, Y se habla muy poco, pero hay pocas cosas tan influyentes como el sector privado. En ese punto yo ya me había lanzado mi desilusión del sector ujú. público. Ya había tenido, te diría también como mi golpe de realidad de los retos en los procedimientos y la burocracia. Ujú, Había tenido también mi decepción de me ofrecieron algo que a la final no pudieron cumplir, pero obviamente tenían razón porque esto es una emergencia más emergente que cualquier otra cosa. Entonces estaba en un punto donde primero ambos como empresa, su misión, su visión era algo que resonaba mucho conmigo. Y segundo, para mí, en este punto yo ya tenía claro que para poder lograr un impacto tenía que estar en otro lugar. ujú, Y el otro lugar se veía así. O sea, sabía que iba a trabajar en el sector privado, quizás lo que aún no tenía claro era si me iba a involucrar directamente en el área de la educación. Siempre estuve involucrada en educación, pero no sabía si eso iba a ser lo primero que iba a hacer o si iba a trabajar de alguna otra manera en un sector privado. Y cuando, bueno, pues cuando vino ambos, igual, pues estuvo espectacular, porque lo que a mí me gustó es que también, obviamente, hubo este acercamiento, hubo esta propuesta de, pues queremos verte. Y en ese punto, yo me acuerdo cuando estaba preparando mi entrevista, ¿no? Cuando estaba preparando mi entrevista de panel, mientras hacía las cosas y estaba haciendo mi estrategia y todo, decía, es algo que quiero tanto. ujú.
Porque hay tantas cosas por hacer, ¿sabes? O sea, quizás nunca me había sentado antes de prepararme para el trabajo, nunca me había sentado realmente para identificar todas las áreas de oportunidad que hay en la educación médica. Y cuando pasó eso, ya como, o sea, al principio dije como, ay, qué lindo, gracias por el... Sí, lo voy a pensar. Ujú, Y era como que iban pasando los procesos, pues me iba convenciendo más, pero el momento que tuve ya como que preparar yo mi caso, defender mi visión, estaba convencida que este era un lugar desde el cual yo podía llegar a tener el impacto que quería. ujú, Más allá de que no haya pensado antes en el sector privado, en el sector de la educación, antes de empezar a trabajar, yo ya tenía la certeza que era aquí. ujú. Bueno, y desde ahí, eso fue en el 2020, ya estamos en 2025. Es claro que digamos, por lo menos en los últimos 5 años ha cubierto tus expectativas y lo suficientemente satisfecha como para no solamente quedarte ahí, sino hacer una carrera que vamos a seguir viendo más a detalle, pero ya has tenido 3 puestos distintos, escalando. Entonces es evidente que ambas partes han estado de acuerdo con que ha sido una buena decisión. Y muy al inicio, bueno, empezaste en 2020 y hiciste un MBA entre el 21 y el 22, enfocándote en salud digital. Sí. Eh, ¿Cómo fue decidir hacer, bueno, en primer lugar, cómo fue decidir hacer un MBA? Porque es nuevamente bien enfocado en business, ¿no? Por las mismas siglas lo definen así. Entonces ya pensabas incursionar aún más profundamente hacia el mundo de negocios o hacia el mundo corporativo y lo de salud digital. Hasta ahora tampoco habíamos visto mucho de salud digital en tu background. Imagino que viene influenciado por el trabajo de ambos y los servicios que brinda. ¿Cómo fueron ese match? Como te decía, la parte de business para mí no fue ninguna sorpresa y también un poco el contexto familiar. Nosotros estamos rodeados de business y de hecho la única que no hizo business yo. Yo dije, la salud, vamos a hacerlo diferente. Spoiler, aquí estamos todos otra vez. Entonces, la verdad, y de hecho te puedo decir, cuando el máster a mí me sirvió mucho para poner orden a las cosas que ya sabía. Ujú, Ya sabía por un contexto familiar, ya sabía porque en muchas ocasiones pues trabajaba en la empresa familiar. O sea, la verdad fue una transición bastante sencilla también porque en otros lugares ya había tenido en estos sitios de representación, sobre todo estudiantes de medicina, ya me había empapado de las cosas de gerenciales, liderazgo, manejo de proyectos. Entonces, para mí el máster fue ponerle un certificado más oficial. Quizás también sí, sí creo que me ayudó a, ya ves, a conocer lo que no conocía, porque creo que eso es un poco ujú, a veces nuestro problema, que pensamos que sabemos todo, pero siempre puedes aprender algo más. Entonces, me sirvió mucho. Creo que el área en particular de la salud digital también era algo que me interesaba antes de estar en ambos. ¿Te acuerdas que te dije que lo único que no sabía que era privado, solo no sabía si era educación? Porque la alternativa era la... Ok. Claro, entonces para todo esto, un poco también para que te pongas en contexto, hace un par de años, yo cuando me gradué de medicina, también me tomé un tiempo, hice unas rotaciones en Europa y Ujú, uno de los lugares a donde fui a rotar en Europa fue a Portugal y ujú, en el hospital en Portugal hacían telemedicina y les apoyaban a las cirugías que pasaban en hospitales en África. ok. A mí me explotó la cabeza, primero porque era la primera vez que veía. Ujú, Y después tampoco entendía o sea, cómo estamos haciendo esto, cómo esto está pasando, ¿sabes? Entonces, yo sabía que por algún lugar la parte del desarrollo tecnológico del sector privado era algo que yo quería. ujú, Para mí, la parte de, como te digo, el MBA en salud digital fue pues probablemente también de las decisiones más fáciles que he tomado. ujú, Fue divertidísimo ujú, y sí, después obviamente muchas de las cosas que aprendí se pudieron compaginar bien con mi día a día en el trabajo. Creo que también fue una manera de mí para mí ujú, oficialmente decir, excelente, has hecho un cambio de carrera, ¿sabes? Creo que ujú,
poco de nuestra generación viene esta idea de con la certificación estás autorizada a, que caso, ¿sabes? Igual ahora tienes tantos diplomados, microcursos, Ujú, hay ujú, maneras de obtener conocimiento, pero igual te digo, para mí era necesario y aquí está tu aprobación, ujú. puedes hablar de KPI, ¿sabes? Como, pero sí, ya Ujú. fue eso, ¿no? Entonces sí, sí fue, te diría algo que lo tenía también en mi mente. Me encanta esa parte que dices que, la verdad, creo que es, no sé si de nuestra generación, quizás inclusive mucho más de generaciones anteriores, Más todavía. que necesitas un certificado. De nuestra generación, de todas maneras. Pero creo que también eso para bien va cambiando, como dices, ¿no? Hay más ánimo por el riesgo, hay más ánimo por explorar cosas nuevas y hacerlas. De repente aprender haciendo, ¿no? También tenemos el sesgo que como médicos no, este tipo de carreras no se prestan a eso, ¿no? Porque no puedes probar, no puedes aprender haciendo, sino tiene que haber un background muy técnico detrás. Pero hay muchas otras cosas en donde sí puedes probar haciendo y ir explorando cómo te sientes en esos temas. Que puedo decirte igual un poco Ujú, de las cosas que al principio me costaba más, ¿sabes? Porque mi mente venía de ujú, viva la estructura, viva la estrategia, parte uno, parte 2, parte 3. ujú. Pero después pasa cualquier cosa, ¿sabes? Como realmente pueden pasar muchas cosas y pueden pasar cosas que tú preveíste porque hiciste tu trabajo muy bien o cosas que no preveíste a pesar de haber hecho tu trabajo muy bien. Ujú, Y creo que eso fue, por ejemplo, una de las muchas cosas que ambos me ha dado, una de las muchas cosas que yo he aprendido con la gente que he trabajado, gente con otros backgrounds, gente ujú, con calidad. Al final, ambos empezó siendo una startup. Entonces, tienes este mindset de hagámoslo y ya vemos, vamos y ujú, solucionamos. ujú, Es idea que como médicos no tienes, porque hay un libro que dice que después de esto tengo que ver esto. Entonces, como realmente de una u otra manera, la formación médica te empieza a poner en un cubo. Igual y también hay gente que calza más, hay gente que calza menos, pero ujú, la estructura es esa, ¿no? Yo creo que ahora menos, creo que ahora tenemos mucha más apertura y también me gusta a mí eso. Por ejemplo, yo que paso como muy en contacto con juventudes y con los estudiantes de medicina, veo que ahora aprenden de otras maneras y me encanta. ujú, ¿Cómo vas tú? Me encanta lo que estás haciendo. Tú sigue leyendo así, ¿sabes? ujú. Pero como en el pasado era un poco más la estructura de paso uno, paso dos, paso tres. Y Sí, eso claro. también me dio ambos, me dio esta oportunidad de abrir Ujú, mi mente, de quizá tomar decisiones más arriesgadas con menos información, o sea, como todas estas cosas que antes yo lo hubiese visto muy lejano, eh, bueno, pues se van haciendo tu día a día, te van también dando tanto a ti más confianza como a tu equipo más confianza. Y ya entras en esta mentalidad y quizás ahora el reto es salir de aquí, ¿sabes? Como mi mente ya, ujú. sí, dice, pero hagamos y ya vemos, ¿sabes? Como, no pasa nada, tú lleva estas cosas solamente en caso de lo que pase lo peor, pero el resto vamos a solucionar y tú confía. Entonces, creo que también viene de la mano de un cambio de mentalidad, quizás no cambio, solo como que expande tu mente, porque igual hay lugares donde aún necesitas tener esta estructura. Sí, Entonces, creo que la intersección entre ambas cosas puede ser muy útil, ¿no? Ser lo suficientemente flexible para tomar riesgo, lo suficientemente flexible para explorar algunas cosas sin tener todos los datos, eh, y como dices, sin tener la formación específica en ese punto, ¿no? Hasta antes del MBA, tú principalmente eras médico, esa era tu formación, pero igual tomabas algunos riesgos con lo poca información que podías tener o con lo que podías leer, revisar. Y justo hablando de equipos o de interactuar con otras personas. ¿Cómo fue o cómo viene siendo, cómo ha sido tu interactuar con distintos perfiles? Porque nuevamente viniendo del mundo médico, mal que bien solo interactúas con otros médicos o enfermeras o técnicos, en fin, cualquier profesional de la salud. Pero imagino que ahora interactúas con marketing, abogados, con ingenieros, con programadores, con educadores, en fin. Es una lista muy, muy extensa. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de interactuar con otros perfiles que tienen maneras muy distintas de pensar y de, como dices, organizar su día, organizar sus labores en general? sí, espectacular.
Sí, una cosa de locos, porque estás tan acostumbrado a que algo se vea de una sola manera, ¿no? Y que Ujú. dentro del rango de los médicos tienes el médico bueno y el médico amargado. El y es un poco más o menos lo mismo. Al tener, pues, una diversidad dentro del equipo, también te permite tener una diversidad de pensamientos, una diversidad de opiniones. Lo que a mí en particular, pues, me gusta mucho de ambos es que, primero, la gente está abierta a que digas lo que tengas que decir, ¿sabes? Como Ujú. realmente hay una genuina curiosidad por tu opinión. Ujú. Y esto como, pues, a mí me parece valiosísimo, ¿sabes? Y entonces, como, ¿cómo tú respondes a que la gente esté genuinamente curiosa por tu opinión? Pues, estás genuinamente curioso por la de ellos, ¿no? Entonces, la cultura de ambos te lleva a eso, a que haya este entendimiento de esto se construye juntos, porque puede que la persona de product sepa mucho de código, sepa mucho de todo, pero pues el usuario lo conozco yo, Ujú. ¿sabes? Y de igual manera, puede que haya como una visión muy particular de cómo se debería llevar la campaña, sí, pero al usuario lo conozco yo, ¿sabes? Entonces, y también es esto de dar y tomar. Ujú. Entonces, yo parte de lo que nos gusta también es, pues, decir que es una compañía de profesionales de la salud, y es cierto, o sea, porque la gente en sus espacios está genuinamente interesada por entender cómo funciona la medicina, por entender qué es lo que piensa el estudiante de medicina, el médico en formación, por entender qué es lo que buscan los residentes. Y nuestra parte es ser ese enlace, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, yo he tenido como mucha fortuna, creo que también todo ha coincidido, entonces he podido hacer muchas cosas dentro de la compañía, aparte de como mi responsabilidad dentro de la región y el equipo comercial, he podido hacer cosas en el equipo de investigación, he podido hacer cosas con el equipo de product, he podido hacer cosas con el equipo editorial, me he dado una vuelta por todos los lugares, he aprendido muchas cosas, hemos hecho cosas también que hemos empezado a hacer en hackathons que después yo los veo incorporado a la plataforma ya que Ujú. yo sé que parte de mi idea está ahí. Entonces, es algo que la verdad es una maravilla y yo creo que también es hacia donde va la medicina, ¿no? A la colaboración interprofesional, el saber que pues no puede ser una isla. Hay muchas cosas y más aún con el desarrollo de la tecnología, creo que no podemos desvincularnos del crecer todos. De acuerdo, sí. Y en estos años, en ambos, has progresado en distintos puestos, has ido creciendo en la carrera. ¿Cómo, cómo fue esa progresión para ti? Porque, digamos, puede ser difícil para alguien que no está ahí o que no está dentro del mundo corporativo entender los procesos de ascenso o los procesos de progresión de carrera. Para ti también, que mal que bien venías de otra formación o de otro mundo, ¿cómo fue entender eso? ¿Cómo fue, aspiraste a eso o Dios se fue dando de manera natural? ¿Cómo fuiste ganando un espacio en en ambos en general? Sí, sí, sí. O sea, la verdad, como de mi formación de médico, Ujú. te diría que nada te apoya para esa mentalidad, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a hacer R1, R2, R3, R4 y que dependiendo del tiempo tengas más o menos responsabilidades, más o menos obligaciones, más o menos privilegios. Pues la vida empresarial es diferente. Para mí fue sencillo, una vez más, te digo, yo estaba rodeado Ujú. de empresas, de gente de negocios de empresa, era la conversación del almuerzo, no, no era nada nuevo para mí, pero también creo que muchos de los apoyos también fue la compañía como tal. Porque Ujú. la compañía, al ser como una compañía fundada por médicos, donde realmente tienes médicos en absolutamente todos los departamentos, Ujú. entiende cosas, ¿sabes? Como, Ujú. entiendo que tú no sepas que tienes que hacer esto para que yo pueda entender que necesitabas hacer esto para ascender. Entonces creo que la primera progresión fue bastante sencilla para mí. También creo que siempre fue bueno que pude comunicarme con franqueza. Creo que para mí es importante saber que
ambos me necesitan tanto como yo a ambos. Ujú, Entonces estamos en una relación de iguales y por ende nos podemos exigir los dos. Y creo que a medida que yo he dado más, pues la empresa me ha dado más y hemos podido crecer juntos y eso es lo que yo buscaba y mientras esa siga siendo la verdad, yo creo que, bueno, pues ujú, seguiremos siendo felices juntos, ¿no? ujú, Sí, la idea fue un poco escuchar menos a mi formación anterior que me decía, tienes que soportar un año más y después vas a poder, no, o sea, yo ahí sí tuve que abrir la mente un poco más a las conversaciones familiares que antes estaba ignorando para entender también. Tuve que consultar también con otros amigos que ya estaban pues trabajando en ujú, negocios. Y al final pues fue bastante claro para mí también porque soy una persona ambiciosa, ¿sabes? Entonces entendía yo lo que quería ujú, y para eso pues tenía también que entender de qué manera podíamos servirnos, tanto la empresa para mí como yo para la empresa mejor. Pero sí, obviamente la transición de ser médico al mundo corporativo sí creo que puede ser bastante difícil y un poco desalentador si tienes como otras expectativas. O sea, si piensas que te va a caer del cielo, cancela. ujú. Bueno, es difícil tener quizás esa mentalidad viniendo de ciencia de la salud en general, donde es tan competitivo, donde hay tanta, sí, tanta competencia, tantas cosas por las cuales competir, ya sea ingresar a la universidad, mantenerse en la universidad, ingresar a la residencia, etcétera, etcétera. Eh, pero no sé si mucha gente también piensa que las cosas llegan de suerte. Siempre hay un elemento de suerte, sin lugar a dudas, pero a veces también hay mucho más de sudor y de competencia. Sí, te digo, Otra, dale, es una... dale. Porque, por ejemplo, lo que yo también había visto es que hay mucho de resistencia. Del Ujú, 10, ujú, ¿sabes? Porque también hay gente que pasa años como residente y está ujú, bien, que ya, si es lo que quieres, está absolutamente bien. Pero si piensas que vas a estar un añito más y que eso que va a significar que ganes un poquito más y que tengas un poquito más de responsabilidad, creo que esa progresión tan lineal no es compatible con el mundo corporativo. ujú. ¿Dirías que ahí es más exponencial, más o Va a depender, no? Ujú, yo creo que depende mucho de ti. ujú. No hay un patrón, digamos. Más que sí, yo creo que no hay un patrón Ujú, y sobre todo creo que obviamente hay muchas cosas que van a jugar a la vez, ¿no? Porque tampoco vas a poder crecer en una empresa que no crece. ya. Te Ujú, pueden, claro, o sea, si el, si el objeto grande no se está entendiendo, no hay lugar para que tú crezcas. ujú, Entonces, va a depender también de tu criterio, de estás en el lugar correcto para tu crecimiento. ujú, A partir de ahí, tú podrás crecer o no, dependiendo de si estás en el lugar correcto. Entonces, a lo que voy, por ejemplo, tú estás en el hospital, es un hospital pequeño, hay 3 puestos sobre ti. O sea, tú eres médico asistencial, después puede estar el médico del departamento y después puede estar el director. Si hasta ahí, o sea, si ese es el rango de crecimiento que quieres, pues no pasa nada, estás bien. ujú, ujú, Tú quieres tener como más rango de influencia, si es que te ves, qué sé yo, dirigiendo la zona centro, si te ves dirigiendo todo un sector de hospitales, pues tienes que moverte. ujú. Y yo creo que eso es a lo que yo iba cuando te decía que creo que nosotros, una vez que estamos, nos quedamos. Sí. Ujú. Porque creo que nos falta quizás esa introspección de justamente mapear lo que dices, ¿no? A veces estamos simplemente en la carrera y continuamos como por inercia o en la misma velocidad y no pensamos en estas cosas que has mencionado. O sea, ¿hasta dónde quiero llegar y dónde estoy ahora? ¿No? Hay dos puestos por encima, hay tres. ¿Ese es el camino que quiero? ¿O si quiero hacer algo más, dónde me correspondería o dónde está esa carrera a la cual tengo, en donde tengo que empezar a correr, ¿no? Claro, Y detenerse a pensar si la carrera que estás corriendo es la que quieres realmente ganar. claro, que creo que eso es el riesgo de las cosas que están tan bien estructuradas. Ujú. Claro, no tienes por qué pensar, porque ya está pensado. Entonces.
Pero, ¿sabes que justo eso siempre es como una de mis contradicciones? Ujú, Porque obviamente nos gustaría pensar que mejor sería que no esté estructurado, pero yo creo que no, ¿sabes? mm. Creo que ciencias de la salud necesita estructura, porque Sí, sí, sí. esa estructura es lo que permite que tengas lo necesario para dar atención a la población. O sea, como es una contradicción donde yo creo que a veces esta parte de la individualidad se choca con esta parte del colectivo. Ujú, A pesar de eso, creo que obviamente la estructura en las carreras de la salud es fundamental, como el saber que tienes que dar este examen para que te certifiques y después tienes que dar esto y tienes que dar esto. Creo mucho también que tienen que haber puntos de control, o sea, ujú, no creo que todos estamos preparados de la misma manera, pero si ujú, todos vamos a dar la misma atención, sí deberíamos al menos tener como procesos de certificación, ¿no? ujú, Creo que esos puntos de control, más que para nosotros, porque también son importantes para el médico, son fundamentales para la población, son fundamentales para lo que tú estás trayendo como atención. ujú. Por eso te digo, creo que es esto de, tiene que haber esta estructura, porque no hay nada más importante que la salud. No, de acuerdo, sí. O sea, la estructura colectiva o la estructura institucional definitivamente, por lo menos en este campo, es muy bienvenida y necesaria. Creo, estoy de acuerdo. Lo que reto un poquito es la estructura que uno mismo se puede imponer. Sí, Ah, pues, en algún momento puedes tú mismo decir si esta es la estructura que quiero. No, claro. no que esa estructura esté mal, sino si esta es la que yo, en donde yo ahorita me siento cómodo o busco otra. Pero, o sea, te digo también, y teniendo de mi Ujú, parte, veo a muchos de mis amigos ujú, son extremadamente felices ujú, siendo cirujanos en Estados Unidos, ¿sabes? ujú. Entonces, la estructura también les funcionó para ellos. Sí, sí. A lo que voy, porque, por ejemplo, creo que a veces en el proceso de nosotros querer como mostrar algo, a veces tendemos a sobresimplificar y tampoco creo que sea el caso, ¿no? Es como cuando tú ves a un tenista y dices, por supuesto, está ganando $5 millones en el US Open. Claro, pero ¿cuánta gente practica tenis? Ujú, ¿Y cuántos llegan al deporte de élite? ujú, Gente juega fútbol y cuántos son futbolistas. Entonces, creo que a la final, lo más importante es saber quién eres tú, ujú, ¿sabes? Como este proceso de introspección, porque igual y el camino estructurado de paso uno, paso dos, era también el camino correcto para ti, o no, ujú, y tienes que hacer algo más. Y creo que ahí es donde, bueno, las cosas se ponen un poco incómodas porque es difícil saber si estás bien, es difícil tener la incertidumbre de si sigo este camino, ¿a dónde voy a llegar? Es difícil también apostar por cosas que aún no sabes cómo se van a ver su resultado. Te diría incluso también es un poco complicado apostar por empresas que están en crecimiento, que no sabes qué va a pasar después. Difícil también ujú. quizás meterte al partido político incorrecto, ¿sabes? Y te metiste y tuviste un año y después saliste y ahora 8 años te ignoran por completo. Entonces, creo que eso viene de la mano de la incertidumbre. Ujú. Y manejarlo, y Hay que incom- entenderlo. Juanjo, nos hablabas del reto que fue ingresar al sector privado, ¿no? Para ti poder empezar en ese rubro. Pero tú también lo llevaste a un nivel más difícil, porque empezaste a trabajar en una empresa internacional que no sé si tiene, digamos, físicamente oficinas en Ecuador. Entonces, ¿cómo fue ese reto nuevamente de no solamente un nuevo rubro totalmente distinto, sino con una cultura distinta, con personas en muchas partes del mundo, imagino? También hablando de incertidumbre, los aspectos técnicos o legales, digamos, es un contrato internacional, es un contrato local, me pagan en mi moneda o en otra moneda. En fin, todas estas cosas tan nuevas que también tienen aspectos logísticos de tu vida actual, diaria. ¿Cómo las recibiste? ¿Qué te sorprendió más? ¿Cómo las manejaste? La verdad, como no tenía nada con qué comparar. Entonces, Ujú, claro, porque no es como que había trabajado en una empresa privada en Ecuador antes. ujú, Entonces, no.
pues no conocía nada diferente, no conocía nada que no sea el trabajo remoto, que es lo que nosotros tenemos como equipo internacional. Ujú, Entonces fue un proceso adaptativo fácil porque no tenía un marco mental anterior. ¿Sabes? Quizás si hubiese estado en una oficina y de repente no hubiese tenido oficina, ujú, hubiese contado más ujú, o sí, o sea, creo que a la final un poco esta desventaja de no haber tenido experiencia previa en el sector privado fue una ventaja porque no tuve, sí, nadie me lastimó antes, eso sí, me he lastimado, llego como abierta a lo que pueda pasar y lo solucionaremos juntos. Y a partir de ahí ha sido mucha organización y mucha consideración de qué es lo necesario para, bueno, pues llegar a nuestros objetivos, ¿no? También como trabajamos con equipos internacionales, hay horas del día que son como horas calientes porque son horas que estamos todos a la vez y tengo que ujú, preguntar y reunirme con las personas que están en Europa, las personas que están en Asia, o sea, como tengo que tratar de cuadrar las cosas. Principalmente creo que desde esta parte de ser como trabajador remoto es muy importante que entiendas que al final eres medido con resultados, ¿sí? A nadie le va a importar si pasaste 10 horas, si pasaste 5, si pasaste 6. ujú, Los números no mienten. ujú, Y ya, sí. ujú, Y también está en ti, ¿no? Si tú ves que para llegar a lo que quieres llegar no te está bastando tus 8 horas y tienes que hacer más, pues vas a tener que hacer más o vas a ujú, tener que encontrar una manera donde puedas ser más productivo en menor tiempo. O sea, como creo que esto es algo que a mí de manera particular me gusta mucho, sobre todo porque también venía del otro lado, donde yo en el sector público veía cómo la gente pasaba el tiempo. ujú, Sí, porque ujú, el éxito era medido en la hora que llegabas y la hora que salías. ujú, ujú, Entonces, de hecho, obviamente va a depender un poco de también de tu nivel de responsabilidad y desde el entendimiento de cuáles son tus metas, de cuáles son las metas de, en nuestro caso, de la empresa, de cuáles son las cosas que queremos lograr, el que tú te puedas organizar y que puedas sacar las cosas adelante. No era la primera vez tampoco para mí, que hacía varias cosas a la vez. Como te digo, igual mientras yo estudiaba medicina, hacía cosas de representación internacional, mientras yo estudiaba medicina, hacía investigación, mientras trabajaba en investigación. Entonces, el manejo de tiempo ya lo había pasado, como había sido algo ya parte normal. de mi curva de aprendizaje. Ujú, Entonces, ahora ya tenía como mis estructuras, sabía un poco más cómo me tenía que organizar. Y a partir de ahí también como mucha apertura también pues de la empresa, ser una empresa internacional, hay como bastante entendimiento de tanto la parte cultural como la parte de las zonas geográficas. Por ejemplo, hay reuniones a las que yo no puedo estar porque pasan a las 3 de la mañana, ujú, pero no pasa nada porque tenemos como reuniones que se alternan y hay otras veces que pasan a mis 8 de la mañana y pasan como a la madrugada de Asia Pacífico, ¿sabes? Entonces, también trabajar con una empresa internacional permite que yo no me tenga que preocupar por esas cosas, porque ya hay una estructura que sabe cómo manejar. Y bueno, y también es un poco así, ¿no? Después de aprender yo un poco a mi organización, ha sido más fácil también apoyar a que mi equipo se organice al entendimiento también de, pues tú eres tú y las metas se tienen que cumplir y si ujú. necesitas el apoyo, avísame. Pero sí, la verdad, creo que fue una transición fácil, principalmente porque realmente nadie me había lastimado antes, no sabía qué Ujú. esperar. Y sí, no sabía, no tenía miedos tampoco por esto, porque pues la ignorancia es atrevida. Pero bueno, te sirvió para... O sea, y obviamente tampoco fue gratis, ¿no? Porque como dices, ya tenías la costumbre de organizar bien tus tiempos, tenías la costumbre de saber qué puedes hacer o cómo te puedes hacer más eficiente. Eh, Y me pero tenías mucho por aprender. Sí, y también te puedo decir de decir no, que creo Mm, que es de las cosas más difíciles. Yo ya a la empresa llegué con un aprendizaje de saber decir no. Entonces, mm. no, sí, o sea, nunca en mi mente cruzó la idea de estar en una reunión a las 3 de la mañana, ¿sabes? Como jamás fue algo
que cruzó mi mente y también Ujú, es lo que yo trato como de implicar a mi equipo, ¿no? Hay cosas que sí y hay cosas que no. Y el guardián de tu tiempo y el guardián de tus resultados eres tú, y para eso requieres límites. ujú. Es fundamental. Me encanta esa parte, ¿no? Porque creo que se nos ha pasado a tocarla, pero aprender a decir no viene con muchas caídas y con muchas experiencias de nos que salieron bien, nos que salieron mal. Pero al final del día, como dices, es tu tiempo o es tu tranquilidad, tu comodidad. Tomando nuevamente tu ejemplo, ¿no? Una reunión a las 3 de la mañana es poco cómoda, por decirlo menos. ¿Qué voy a aportar? ¿Sabes? Que sea cómodo o no. Ujú. ¿Qué aportar? Ojo, te agradezco enormemente el tiempo. Creo que hemos aprendido muchísimo contigo y te agradezco enormemente la transparencia y la apertura para hablarnos de tus años sabáticos, de tus experiencias en el sector público, haciendo investigación, en el mundo hospitalario, ahora en el sector privado y toda esa transición que creo que mucha gente que lo ha hecho o que quizás consideraría hacerlo en algún momento, pues se va a llevar muchísimas, muchísimas lecciones. Para acabar, por favor, si tienes algún mensaje que quieras dejar y si nos quieres dirigir a tus redes o a alguna página o a la página de ambos, por favor. A la de ambos, por favor. Quizás lo más importante es, si tienes dudas de que el camino estructurado no es para ti, que empieces a explorar cosas, porque igual te puedo decir, yo exploré muchísimo, muchísimo antes de, pues, tener la claridad que tengo hoy, pero también siempre tuve dudas de que quería verme como un médico clínico, ¿no? Y creo que a veces nos esforzamos mucho por acallarlas y quizás tenemos que escucharlas un poco más. Entonces, creo que nosotros como personas, como seres humanos, somos pues muy inteligentes. Y a veces lo que no sabe la mente, lo sabe el cuerpo. Entonces, aliento a que nos escuchamos un poco más, a que cuando necesitemos pausa, pausemos, a que si necesitamos tiempo, nos lo tomemos, porque a veces el ir más rápido no significa llegar. Perfecto, Majo. Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Vayan a ambos.com. Igual de mis redes profesionales, que es mi LinkedIn, María José de los Cáceres, me pueden encontrar ahí. El resto de redes siempre son privadas porque eso es otra cosa que he aprendido a manejar. Me gusta mucho tener mi vida privada privada. Así que profesionalmente, por favor, escríbanme, hagamos, colaboremos juntos. Si les interesa la educación médica, si les interesa hacer cosas en América Latina, por favor, contáctenme. Y médicos de información, residentes, van a prepararse para un examen, sea lo que sea que vayan a hacer, medicina, vayan a ambos.com, pueden crearse su cuenta gratis, empiezan con su tiempo y igual nos pueden contactar para cualquier otra cosa. Buenísimo. Muchas gracias, Majo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Gracias, Rodrigo, que pases bien.